Capítulo 129. Alborotador, ¿perdió el control? El corazón de Klein se apretó cuando estuvo a punto de soltar su pregunta. Aunque Dune y el viejo Nell habían enfatizado con frecuencia las posibilidades de perder el control y el daño que causaba, esta era la primera vez que experimentaba un incidente como ese. Se sintió un poco horrorizado, un poco perdido, un poco asustado y un poco triste. Sintió emociones extremadamente encontradas. Entre los casos que tenemos que tratar anualmente, una cuarta parte de ellos fueron el resultado de viandes que perdieron el control. Y entre la cuarta parte de los casos, una gran cantidad de ellos son nuestros compañeros de equipo. Las palabras de un pasaron por la mente de Klein, ralentizando su reacción. El viejo Nell, que había experimentado muchos incidentes como este, preguntó de inmediato, ¿dónde está el alborotador? ¿Qué necesitas que hagamos? Klein se sorprendió al escuchar eso. Había creído que un sórdido, personal medio jubilado, como el viejo Nell encontraría una excusa para rechazar la solicitud de Swain o extorsionar una enorme suma a cambio de su ayuda. Klein nunca esperó que el viejo Nell participara sin dudarlo, sin importarle las diferencias entre los halcones nocturnos y los castigadores por mandato. Klein comprendió algo de repente cuando miró al viejo Nell serio. No importaba si eran halcones nocturnos, castigadores por mandato o la mente colmena de maquinaria. Su objetivo era evitar que los poderes sobrenaturales dañen a los inocentes y mantener la paz y la estabilidad en Tinjan. Si se encontraran con una situación peligrosa y urgente, su sentido del deber los impulsaría a ayudar sin dudarlo. Swain respondió sucintamente, semi-apoyo. No explicó por qué la persona perdió el control o dónde estaba el alborotador. En cambio, se dirigió a la salida rápidamente. Este ex capitán de los castigadores por mandato era claramente un viejo alcohólico, pero Klein se dio cuenta de que no podía seguir el ritmo del hombre. Necesitaba empezar a trotar para asegurarse de que no se quedaba atrás. Giró la cabeza para mirar al viejo Nell, solo para ver al viejo inquisidor misterioso echar a correr. Los tres no prestaron atención a las miradas de los guardias en su camino hacia allí. Uno de ellos tenía un viejo uniforme azul marino sobre él, otro vestía una túnica clásica oscura y el otro una cazadora negra. Salieron de la sala de billar y entraron en el bar del dragón malvado. Los clientes que estaban bebiendo cambiaron sus miradas de la competencia de cazarratas a Klein y compañía. ¿Ese es el jefe Swain? ¿A dónde va con tanta prisa? ¿Alguien dejó de pagar su préstamo? En medio de los suaves murmullos, algunos de los clientes volvieron a centrar su atención en la jaula. Una vez más estallaron en un alboroto, desahogando el estrés de su día. Sin embargo, algunos de los clientes más perspicaces sintieron una leve sensación de malestar. Tap. 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 Klein, el viejo Nell y Swain cruzaron la calle corriendo y entraron en el distrito portuario. En ese barco. Swain redujo la velocidad y señaló un barco de carga no muy lejos. Dos castigadores por mandato rodean al alborotador, impidiéndole entrar en el río Tazak. Ayúdame a influir en él y a controlarlo. Déjame el resto a mí. El viejo Nell jadeó en busca de aire y dijo, está bien, pero tienes que darme un minuto. Un minuto para recuperarme. Swain asintió y no dijo nada más. Avanzó hasta el barco y se unió a la lucha. Al escuchar los sonidos del combate en el barco, el viejo Nell miró al algo nervioso Klein. Sacó una pieza de plata del tamaño de la palma de la mano de un bebé de un bolsillo oculto cerca de su cintura. Luego le pasó la plata a Klein y dijo, ¿encanto para dormir? El encantamiento para activar este amuleto es la frase, noche eterna, en el antiguo Hermes. Después de terminar el encantamiento, inyecta tu espiritualidad en el encantamiento y luego tíralo al objetivo después de 3 segundos. ¿Bien? Klein extendió la mano para recibir el encantamiento y se sintió conmovido. Este amuleto fue tallado con encantamientos de Hermes en ambos lados, así como los símbolos correspondientes, los números de ruta y las características del hechizo. No necesitaba activar su visión espiritual para sentir el poder profundo y sereno fluyendo dentro del encanto. El viejo Nell se enderezó y sacó un amuleto similar de su bolsillo oculto y lo sostuvo en su palma. Bromeó mientras caminaba hacia el carguero. No estés demasiado nervioso, relájate y piensa en otra cosa. Por ejemplo, te presté ese encanto. Si lo vas a usar, recuerda hacerme uno a cambio. Por supuesto, puede esperar hasta el próximo mes, cuando reciba una nueva cuota de materiales antes de hacerlo. Él realmente es el experimentado viejo Nell. Klein se guardó el amuleto en el bolsillo izquierdo, metió la mano en la pistolera, sacó el revólver y ajustó el martillo y el tambor. Ya no me siento tan nervioso, tenía una pistola en una mano y su bastón en la otra. Subió los escalones con el viejo Nell y abordó el carguero. Este carguero tenía evidentes signos de edad. Aunque funcionaba con vapor y tenía chimenea, conservaba sus elementos anteriores, como el mástil y las velas.
Además, solo su superficie y algunas otras partes estaban revestidas de metal. Las secciones restantes del barco todavía estaban hechas de madera. A medida que los sonidos de la batalla se intensificaron, Klein y el viejo Nell de repente escucharon un fuerte ruido en medio del estruendo mientras buscaban una manera de entrar a la cabina. La cabina de madera se hizo añicos instantáneamente, sus fragmentos volaron por todas partes. Una figura cayó por el agujero y se estrelló contra el costado del barco. Klein no tuvo el lujo de tener tiempo para evaluar las lesiones del hombre. Su mirada se centró en el monstruo que cargaba hacia el agujero. El monstruo medía más de 1.8 metros de altura y vestía una camisa y un pantalón andrajosos. Tenía los tobillos cubiertos de escamas de color verde oscuro y una capa de piel se había formado entre los dedos de las manos y los pies, como si fueran las extremidades palmeadas de una criatura acuática. Tenía la cabeza cubierta de arrugas, apenas se parecía a un humano. Sus escamas estaban cubiertas con un fluido pegajoso que goteaba continuamente sobre el suelo. Sisal, el líquido pegajoso de color verde oscuro corroía ligeramente la cubierta, dejando marcas visibles. ¡Bam! Swain golpeó al monstruo desde un costado, lo que hizo que se tambaleara 2 pasos hacia un lado. ¡Bam! 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 Incluso con los ridículos músculos que tenía Swain, era claramente inferior al monstruo. A pesar de que sus golpes y patadas se conectaron, no pudieron atravesar sus escamas y causar daño físico. Swain se redujo momentáneamente a un estado miserable mientras se tambaleaba. Si no fuera por el asombroso sentido del equilibrio de Swain y los esfuerzos de los otros castigadores por mandato para disparar y reprimir al monstruo, Klein sospechaba que este anciano de ojos azules habría sido asesinado a golpes por el monstruo. Sad. 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 Swain dio varios pasos hacia atrás, luego avanzó una vez más, como una polilla a una llama, pero Klein podía sentir que estaba acumulando algo, esperando algo. ¡Bam! Swain fue enviado a retirarse, su cuerpo oscureció el campo de visión de otro castigador por mandato. El monstruo aprovechó esta oportunidad para cargar hacia la apertura. Quería escapar del barco y saltar al río Tazak. Mirando la cabeza arrugada y pegajosa del monstruo, Klein levantó su mano derecha y apretó el gatillo. ¡Bam! La bala plateada de caza del demonio golpeó el cuerpo del monstruo tal como lo predijo. Pero solo había golpeado sus escamas y no pudo penetrar completamente su cuerpo. El monstruo dejó escapar un chillido ensordecedor antes de ejercer fuerza con los pies y abalanzarse sobre Klein. Cuando lo golpeó un hedor a pescado, Klein de repente se encorvó y rodó hacia un lado. ¡Clang! Sintió que el barco temblaba cuando los fragmentos también lo habían golpeado. Al mismo tiempo, escuchó una voz vieja pero profunda recitar un encantamiento en el antiguo Hermes, Noche Eterna. Klein se dio la vuelta 2 veces más. No podía preocuparse por su bastón mientras levantaba la cabeza y el revólver con nerviosismo. Todo lo que vio fue al viejo Nell lanzando su encanto con calma, a pesar de estar increíblemente cerca del monstruo. La pieza de plata fue tragada instantáneamente por una llama roja oscura y soltó el leve sonido de una explosión. Se extendió un poder profundo y sereno. El monstruo, que casi había destruido el costado de la tienda, se balanceó. Sus movimientos se volvieron lentos. Swain salió disparado de la cabina. Se acercó a la criatura y echó el brazo hacia atrás, golpeando al monstruo como un martillo neumático. Sus golpes conectaron con la cabeza del monstruo, pero apenas podía infligir una herida, y mucho menos causar un daño fatal. Pero Klein podía sentir que todo lo que estaba acumulando el anciano de ojos azules finalmente había alcanzado su punto máximo. ¡Bu! El monstruo pareció recuperarse. Agitó el brazo e hizo que Swain retrocediera 5 pasos. Cada uno de sus pasos provocó que se formaran grietas en la cubierta. Al ver que el monstruo estaba a punto de darse la vuelta y saltar del barco de carga, Klein sacó el encantamiento del sueño de su bolsillo a toda prisa, después de lo cual, recitó expertamente la frase en antiguo Hermes, Noche Eterna. De repente, Klein sintió que el amuleto de plata en su mano se volvió helado, como si estuviera hecho de nieve. No pensó mucho en eso. Inyectó su espiritualidad en el hechizo, luego echó el brazo hacia atrás antes de lanzarlo hacia adelante, enviando el hechizo volando hacia el monstruo. Mientras tanto, el monstruo pez y humano había saltado en el aire. Las llamas de color rojo oscuro iluminaron la oscuridad circundante y la débil explosión fue como el preludio de un sueño, ya que rápidamente irradió hacia afuera. ¡Bam! El monstruo cayó sobre el muelle y se convirtió en una bola. Estuvo temporalmente en un estado medio dormido. Klein estaba a punto de correr hacia el costado del bote y disparar a la cabeza del monstruo cuando de repente vio a Swain avanzar y saltar. Su uniforme de la marina ya había desaparecido. Cambió su postura en el aire, sus músculos se tensaron. Usando su percepción espiritual, Klein pudo sentir que algo que había sido reprimido estallaba. Swain descendió del cielo y se estrelló contra el cuerpo del monstruo. Luego enderezó la espalda y aterrizó con un fuerte puño en la cabeza del monstruo. ¡Crack! El cráneo del monstruo se hizo añicos.
Sangre rojo oscuro y materia cerebral grisácea mezclada con el líquido pegajoso verde salpicó por todo el suelo. ¿Esta es una de las habilidades de un miembro de la IRA? Klein murmuró para sí mismo mientras se encontraba cerca del costado roto del barco. El viejo Neil tomó su brazo izquierdo y se inclinó para mirar lo que había sucedido abajo. En ese momento, Swain estaba erguido. Miró al monstruo bajo sus pies que acababa de perder la vida, sacó un frasco de metal y abrió la tapa. Bebió una buena mitad de licor antes de inclinar el frasco y verter el licor restante sobre el monstruo. Después de terminar eso, parecía que Swain había envejecido considerablemente, con la espalda un poco encorvada. El viejo Neil suspiró mientras miraba la escena de abajo. Le susurró a Klein: conozco a ese castigador por mandato que perdió el control. Había seguido a Swain durante casi 30 años, una vez despejando a los fantasmas del agua que habían estado matando gente en la orilla. También capturó a los malvados viandes que intentaban escapar a través del río Tazak. No continuó, pero Klein entendió lo que quería decir. Un guardia que había hecho muchas contribuciones y había matado a innumerables monstruos terminó convirtiéndose en un monstruo él mismo. Esto no fue un incidente aislado. Era un posible resultado que muchos miembros de los halcones nocturnos, los castigadores por mandato o la mente colmena de maquinaria enfrentarían algún día. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.